Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 18. Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiándose en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ellos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás presente en tu pueblo. Gracias nos has permitido alabarte con un corazón agradecido, con un corazón gozoso de saber que nos sostienes. Y es que en tu fidelidad se sostienen nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, queremos escuchar tu voz. Danos oídos dóciles. Danos un corazón obediente, Señor, para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Por favor, Señor, y en tu gracia dame sencillez de palabra para explicar tus verdades y tus profundidades, Señor. Por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos amados. Entramos y la semana pasada hemos estado hablando de la iglesia de Antioquía. Amén. La iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil. O sea, la primera iglesia formada por miembros que no eran judíos, formada por hombres desconocidos. No hubo ningún apóstol, ningún diácono que fundase esa iglesia. Solamente hombres desconocidos, impulsados por la pasión, por el fervor de obedecer a Dios, se lanzaron a predicar a gente no judía y la mano de Dios estaba sobre ellos. Y muchos se convirtieron. Y ese pueblo recibió a Cristo. Y se levantó una iglesia poderosa y hermosa en Antioquía. Una iglesia que se llegó a ser un ejemplo de iglesia.
un prototipo a qué seguir, la iglesia de Antioquía. Y les decía que esta iglesia se volvió tal iglesia que de aquella iglesia salieron todas las misiones para poder fundar otras iglesias en las diferentes regiones de Europa, de Asia y aún África. Qué impactante lo que Dios hizo con esta iglesia. ¿Por qué? Porque salió de su comodidad. ¿Por qué? Porque servía a Dios, no a hombres. ¿Y cómo se sirve a Dios? Con todo el corazón. Amén. Así que el ser cristiano y el servir van de la mano. De tal manera que el cristiano tiene que aprender a servir en donde Dios le pone, ¿cómo? Con todo el corazón. Como para Dios, no como para el hombre. Así era esta iglesia. Y qué hermoso vivir en una iglesia, amén. Yo no sé si usted sabe, pero usted necesita la iglesia. Ay de aquel que vive la iglesia de domingo a domingo y el resto vive su propia vida. La iglesia ha levantado Dios para que usted pueda ser formado en el carácter de Cristo. Hay 3 propósitos que tiene la iglesia para mi vida y para tu vida. Lo primero es para que escuches la verdad y al escuchar la verdad tú creas que Jesucristo pagó tus pecados, creas que Jesucristo murió y ese sacrificio limpió tus pecados, que esa sangre borró tus pecados. Creas que Jesucristo fue resucitado de los muertos y esa resurrección es la evidencia que el pago fue aceptado por Dios. Y como Él resucitó, tú y yo también vamos a resucitar. Amén. Pero eso no queda ahí nomás. No puede ser que tú te quedes diciendo, bueno, ya creo, ya voy al cielo. El segundo propósito por el cual Dios puso a la iglesia es para que tú te vuelvas un discípulo de Cristo. Para que tú aprendas del carácter de Cristo a través de tu célula, a través de las reuniones de la iglesia, a través de que tu líder o el compañero de tu célula te comience a enseñar, te comience a ayudar, para que formes el carácter de Cristo. Y eso es el discipulado. Pero no queda tampoco todo ahí. Ya soy un discípulo, ya estoy formando mi carácter en Cristo. No queda ahí. El tercer propósito por el cual Dios te ha llamado a formar la iglesia es para que vayas y hagas tú discípulos. Y hermano querido, cuando un cristiano le impide a Dios que le use como un discipulador, se está perdiendo una gran bendición. No es el tema de esta mañana. Esta es la próxima semana, vamos a hablar del discipulado. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cómo le han pasado con sus hijos? ¿Se alegra con los hijos? ¿Se sufre con los hijos? ¿Y si les quitamos sus hijos? No, ¿sí o no? No importa cuánto lo ha sufrido, no importa. ¡Qué alegría es tener hijos! Amén. Nadie te cambio por algo. No, te doy esto. No, mira, te mando a Rusia, te pago, te doy casa. Dame tus hijos. Nadie lo hace, ¿sí o no? Porque los hijos son una bendición. Por eso que cuando tú no discipulas, tú te estás quitando esa bendición. Te vas a parecer a mucha gente que teniendo toda la posibilidad de tener hijos, ellos deciden, no voy a tener hijos, voy a viajar por todo el mundo. Y al final se quedan con su gato. Y al gato le celebran su cumpleaños. Al gato le visten como humano. Y están vacíos. ¿Por qué? Porque no cumplieron el tercer punto de discipular. Voy a detenerme ahí porque estoy queriendo predicar esa parte, pero voy a detenerme para la próxima semana.
Así que si tú le estás impidiendo a Dios porque Él quiere, le estás impidiendo a Dios que te vuelvas alguien discipulador, te vas a quedar sin la alegría de disfrutar de hijos espirituales. Y no necesitas ser un pastor o un líder o llevar muchos cursos para aprender y discipular. Vamos a seguir adelante. Así que debemos aprender a vivir la vida de iglesia. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitas a la iglesia. Necesitas a la iglesia. La iglesia no te necesita, tú y yo le necesitamos. Amén. Para poder formar el corazón de Cristo. Y habíamos visto que la iglesia de Antioquía tenía cualidades, y esas cualidades estamos hablando. Y la semana pasada habíamos hablado de la cualidad que se había encontrado en los primeros versículos del capítulo 14. Esta cualidad se encontraba en el versículo 3, que dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Y esta hermosa iglesia, ¿cómo desarrolló? ¿Cómo se hizo una iglesia evangelizadora, discipuladora, misionera? Porque tenía esta cualidad. Era una iglesia que hablaba con denuedo. Y la semana pasada habíamos hablado bastante de esto, así que solamente vamos a tocar un pequeño pedazo de esta cualidad. El denuedo es la cualidad esencial que toda iglesia y todo discípulo tiene que tener para poder lograr algo dentro del reino de los cielos. El denuedo es hablar con libertad la verdad, es hablar con audacia la verdad, es hablar con valentía la verdad. Y la iglesia tiene que tener denuedo, tiene que ser valiente para decir lo que se tiene que decir. Tiene que ser audaz para decir en todo tiempo lo que se tiene que decir. Y tiene que ser valiente porque cuando se habla la verdad va a haber persecución. Cuando se habla la verdad va a haber separación. Les decía la semana pasada, claro que Dios, cuando una casa entra a Jesucristo y entra por una persona y viene su papá, le dice: hijita, sigue pasando la factura a Sunat, esta compra factura. Y su hijita, que es cristiana, dice: papá, no puedo hacer eso. ¿Pero qué? ¿Por qué? Que soy cristiano, eso no se hace, papá. ¿Pero qué te pasa? ¿Te han lavado tu cerebro? No, papá. Lo que sé es que no hay que robar al Estado. Te me vas de mi casa, te quedas sin herencia. Ya, papá, pero esa es la verdad. La verdad divide. Cuando tu amiga quiere perder un bebé y tú le dices: no, porque aunque ha salido fuera de tiempo y quizás de la peor forma, ese bebé es un regalo de Dios que Dios te está queriendo dar a ti. Y entonces pierdes tu amistad. No me apoyaste, dice. La verdad es así. Por eso que la iglesia tiene denuedo. Por eso la iglesia tiene valentía para hablar la verdad. ¿Y por qué tiene denuedo? Porque, como dijo Pablo, yo sé quién soy y yo sé quién está conmigo. Amén. Yo sé quién soy y yo sé quién está conmigo. Eso es lo que nos da denuedo. En medio de la persecución, en medio de la oposición, la iglesia tiene que mantener su denuedo. Segunda de Timoteo 1:12 dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo soporto esas persecuciones, yo soporto eso que mi padre, que no es creyente, mi esposo o mi esposa que me dice, me insulta, me pelea. Yo soporto. ¿Por qué?
porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién me cuida y va a ser fiel en guardar el depósito. Hermano, es más fácil no confrontar a la gente con el Cristo resucitado. Es más fácil no presentarle la puerta estrecha. Es más fácil decirle, camina por la puerta ancha y de vez en cuando mira a Jesús. Es más fácil eso, hermano. Es más fácil decirle, son tus errores, en vez de decirle lo que tú tienes es un gran pecado. Y la Biblia dice que tu pecado te va a alcanzar. Así que es preferible que arregles eso que estás viviendo. Eso es difícil, eso confronta, mano. Es más fácil decir a la gente que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios quiere que tú le recibas y que te dé tu amor. Es más fácil decirle eso, hermano, que decirle lo que dice la Biblia: arrepiéntete, deja lo que estás haciendo, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Hazte amigo de Dios. Y yo quiero ser amigo de Dios. Pues la Biblia dice, arrepiéntete, arrepiéntete y sígueme. Por eso que, hermano, querido hermano, la iglesia que no tiene denuedo va a diluir el evangelio. Y el denuedo, hermano, no es un don. El denuedo no es una virtud con la que nacemos. El denuedo más bien es algo que necesitamos tenerlo. Lo natural en nosotros son los miedos, los temores, la vergüenza. El pecado inclinó nuestros corazones al miedo, al temor, la vergüenza. ¿A qué dirán? ¿Se alejarán de mí? Eso hay en nuestros corazones. Y los discípulos también lo sintieron como nosotros. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 29 dice que cuando se sintieron presionados por el concilio, amenazados que les iban a perseguir, les iban a castigar, les iban a meter cárcel, cuando ellos sintieron el miedo, se pusieron a orar. Y el versículo 29 dijo: Señor, mira lo que ellos hacen. Concédenos denuedo para que en medio de esta persecución, en medio de esta oposición, tengamos la misma valentía de seguir hablando de Cristo. Amén. Así que, ¿cuántos quieren tener denuedo? Pídeselo al Señor. Dile: Señor, concédeme ser valiente para poder decirle a mi compañero de trabajo, a mi amigo, que necesita de Dios. Que solamente Dios le puede dar una oportunidad. Solamente Dios lo puede levantar. Dame, Señor, coraje, que no tenga miedo. Y dice que la Biblia que esa casa tembló y se volvieron valientes y salieron a predicar. Así que si tú y yo necesitamos denuedo, tenemos que pedirle. Amén. Y si la Iglesia Alianza Cristiana de Ica quiere impactar a Ica, tiene que ser una iglesia de denuedo. Que a todos le digamos: necesitas de Cristo. Y hermano querido, yo también he sufrido la persecución y lo más probable que usted también, ¿sí o no? Porque cuando tú predicas, ¿qué es lo que te dicen? Aleluya, pastorcito, ¿qué más? Y te crees perfecto, ¿qué más? Santurrón, fanático. Ya te lavaron el cerebro. ¿Qué más? Y tantas cosas. Pero una iglesia que tiene denuedo no deja de predicar al Cristo que le cambió, que le perdonó. Amén. ¿Cuál es la otra cualidad que podemos ver de la iglesia de Antioquía? Del versículo 6 hasta el versículo 18 que le hemos leído. No está la palabra de esa cualidad ahí. Pero se va a mostrar en la actitud de estos hombres la cualidad de la cual esta iglesia abundaba y tenía. Pablo y Bernabé salen de Iconio porque comienzan a perseguirle.
están intentando apedrearles. Y entonces huyen a Listra y a Derbe. Y en Derbe comienzan a predicar, siguen predicando. Y de pronto Pablo ve a un hombre que estaba escuchando la predicación, que estaba escuchando el mensaje de Cristo, la gracia de Cristo, el perdón para el arrepentido, la oportunidad de Dios para el necesitado. Y ese hombre miraba y escuchaba y escuchaba. Y Pablo de pronto le mira a ese hombre y ve que tenía fe. Esto nos llama la atención, amén. ¿Qué nos llama la atención? Que la fe se ve. La fe no se habla. No se dice tengo fe. La fe se ve en actitudes, en decisiones. La fe se ve. Y Pablo vio a este hombre cojo que tenía fe para ser sanado. Y entonces Pablo le dice, tú levántate y salta. Y el cojo se puso de pie y saltó. Y los hombres que estaban alrededor, algunos teólogos dicen que posiblemente estaba Pablo predicando en el mercado, no en la sinagoga, porque de la sinagoga les habían hecho huir. En los mercados, y ahí estaba. Y entonces cuando la gente vio eso, dijeron, Dios en forma de hombre ha bajado a visitarnos. Dioses en forma de hombre nos han visitado. Y hermano querido, comenzaron a hacer todo un movimiento. Llamaron al sacerdote de Júpiter y el sacerdote vino trayendo toros, guirnaldas y fiestas, y le levantaron en hombros y les llamaron, estos son dioses, este es Júpiter y este es Mercurio. Ahora, ¿por qué hicieron estos hombres así? Porque había una leyenda en Listra y en Derbe, que hace muchos años había descendido Zeus en forma de un mendigo y pasó por todo Derbe pidiendo que alguien le ayude, y nadie le ayudó, solamente un ancianito. Entonces Zeus, enojado, se fue y destruyó a todo Listra y Derbe, y le dio al ancianito la oportunidad de poder poblar otra vez esa ciudad. Y por eso ellos corrieron, dijo, no nos vaya a pasar lo mismo, vamos a celebrar que ya está aquí Dios. Y les cargaron y lo levantaron. Y hermano querido, para el tiempo, para la sociedad grecorromana de ese tiempo, el que te digan Dios era lo que más buscaba la sociedad. Ahora la gente no busca eso. Ahora la gente que busca es más dinero, más viajes. Pues no le interesa si le dicen Dios o no. Pero en ese tiempo el que te digan Dios era el más alto honor. Y todos los hombres buscaban eso. Y aquí a Pablo y a Bernabé podría haberle venido la tentación de sentirse, wow, Dios me está usando. Creo que es porque he ayunado bastante, por eso Dios está usándome. Creo porque yo soy especial, porque hablo en lenguas, por eso Dios está usándome. Gracias, Señor. Está bien que me celebren. Sigilosamente se hubiese acercado así el pecado del orgullo. Pero gracias a Dios que estos hombres no vivían en el orgullo, sino vivían en la humildad. Por eso que el versículo 15 dice así, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo.
Varones, nosotros también somos hombres como ustedes. No hay nada especial en nosotros. Somos igual que ustedes. Y lo único que anunciamos al verdadero Dios vivo. Eso es humildad. Entonces esta mañana vamos a hablar de esa virtud. ¿Qué es la humildad? La humildad es una palabra traducida del griego que significa pensar con docilidad en relación a Dios. La humildad no es vestirse de ropas baratas, no es venir despeinado o andar sin pintarse la boca o no echarse un perfume y desgrañado entrar y decir soy humilde. La humildad no tiene nada que ver con lo externo. La humildad tiene que ver con el corazón. La humildad es la madre de todas las virtudes. Cuando yo estaba preparando el tema y encontré este pensamiento de un hombre especial diciendo la humildad es la madre de todas las virtudes, inmediatamente mi mente se fue a Mateo 29:11, donde dice, aprended de mí, dice Jesús, que yo soy manso y humilde. Y me impactó porque Jesús no dijo, aprende de mí a amar, aprende de mí que yo soy pacífico, aprende de mí que yo... No, aprende de mí que soy manso y humilde. Por eso cuando este hombre dice, la humildad es la madre de todas las otras virtudes, significa que si yo no tengo humildad, no puedo tener las otras virtudes. Pero si yo aprendo la humildad, mi vida va a comenzar a desarrollar todas las otras virtudes que estoy buscando. Quizás por eso no tengo paciencia, porque estoy pidiendo paciencia y estoy descuidando la humildad. Quizás por eso no sé amar, porque estoy queriendo aprender a amar, pero estoy descuidando la humildad. Así que, queridos hermanos, la humildad es la virtud de reconocer mi total necesidad y dependencia de Dios. La humildad es estar consciente que yo soy criatura totalmente dependiente del Creador y que Él es el Señor. Amén. Esa es la esencia de la humildad. Yo soy criatura, yo soy una creación, Él es el Creador. Que yo soy mendigo y Él es rico. Que yo le necesito, Él no me necesita. Esa es la humildad. Ese es el corazón de la humildad. La humildad es mirar al cielo y decir, Dios, sin ti no soy nada. Dios, ¿qué soy sin ti? La humildad es el corazón que entendió que si Dios quitase su mano, su misericordia, nada soy. Por eso que jactarse de nuestros logros, de nuestras habilidades, de nuestros triunfos, es sinónimo de orgullo. Pablo dice, lo que tú tienes, ¿lo tienes por ti mismo o Dios te dio? Dios me dio. Entonces, ¿por qué te jactas? Si tú has podido construir quizás en la gracia de Dios una hermosa familia, una bella negocio. Si Dios te dio eso, ¿de qué te jactas? Él te dio. Por eso que la humildad no se jacta en esas cosas. Por eso que la humildad no se pelea por mostrar esas cosas. Al contrario, la humildad más bien abraza con fuerza sus debilidades. Abraza con amor sus limitaciones, sabiendo que la verdadera grandeza proviene de saber que no soy
nada sin Él. Por eso que Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, 19 dice así: este hombre que tenía de todo, que tenía poder, fama, fortuna, autoridad, un intelecto hermoso, cuando descubre que todo viene de Dios y cuando descubre que Dios quiere que él dependa de él, él dice esto en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero el Señor me dijo: bástate de mi gracia, bástate de mi bondad. Eso es todo lo que tú necesitas. Porque cuando eres tú débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Y Pablo, cuando entendió eso, cuando entendió que no tengo que cubrir mis debilidades, mis fragilidades, al contrario, soy lo que soy. Cuando Pablo entiende eso, dice: entonces por eso me gloriaré y me alegraré en mis debilidades. El apóstol Pablo dice: me gloriaré porque aunque soy débil y tengo tantas fragilidades, el Señor me llenó de su gracia para ser útil para Él. Amén. Porque Pablo al inicio pensó: bueno, yo estoy docto, ya tengo la revelación, voy. Pero de pronto dice que apareció un aguijón en su corazón, en su cuerpo. Algunos dicen que el aguijón era que de Pablo cada cierto tiempo, lo que había visto esa luz, sus ojos comenzaban a derramar lágrimas y se ponía todo rojo y era uno vergonzoso hablar frente al público. Y lo otro es que la gente que veía esos ojos le tenía miedo. Y entonces Pablo fue a decirle: Señor, quítame esto, quítame. Tengo tanto que dar a la gente, quiero servirte con todo. Quítame eso que me está impidiendo darte el 100% que quiero, dijo Pablo. Y Dios le dice: no, Pablo, bástate de mi gracia, bástate de lo que yo te doy, porque eso es lo único y todo lo que necesitas. Y cuando Pablo logra entender eso, dice, entonces dice, me voy a alegrar en presumir de mi debilidad, para que así el poder de Cristo viva en mí. Amén. Como la semana pasada tenía que presentar a alguien como miembro de la iglesia, hermano, y me olvidé en el primer culto. Entonces los hermanos se acercan: pastor, si me había dicho. Hermana, perdóname, en el segundo culto, le digo. Estaba tan emocionado en el segundo culto, me olvidé también. Hermano, dije, así soy tan distraído, padre, dije. Pero como Pablo, digo, puedo alegrarme que aunque distraído, Dios ha tenido gracia porque quiere usarme. Amén. Y también quiere hacerlo contigo. Por eso no tengo que aparentar: no, hermana, lo que pasa es que no era el tiempo, por eso. No, me olvidé, hermana. Y corriendo fui a pedirle perdón porque la hermanita estaba todo que sacaba chispas. Hermana, perdóname, perdóname, le decía. Y gracias a Dios es una hermana cristiana de la Alianza Cristiana. Pastor, te perdono, hasta me invitó un queque. Gloria al Señor, hermano. ¿Amén? Entonces Pablo está diciendo: me voy a gozar de mis debilidades, de esas fragilidades, de esas cosas que el diablo me acusa. Me voy a gozar. Porque cuando soy frágil, entonces Él se hace fuerte en mí. Pensando en esto, decía: tal vez muchos cristianos no abren su célula porque se paran mirando sus defectos. Paran diciendo: no puedo, yo no sé. Si pudiesen decir: Señor, soy tartamudo, pero si quieres usar mi tartamudez, ahí estoy, voy a abrir. Dios diría: eso es lo que quería, porque quiero mostrar en ti mi poder. Amén. De eso es. Así que Pablo nos muestra que la debilidad
es el recurso que Dios usa para darnos fuerza y mostrar su poder en nuestras vidas. Versículo 10 dice: también me alegro en las debilidades, en los insultos, en las penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Así que el hombre humilde, como Pablo, siempre estará gozoso en toda la situación. ¿Has visto el orgulloso? El orgulloso no puede estar feliz porque quiere que salga como él planea. Y está inquieto cuando no sale como él soñó. Yo por eso cuando me invitan a los matrimonios para celebrar el matrimonio, le digo: quiero decirte un secreto. ¿Qué, pastor? ¿Lo estás planeando, sí o no? Sí, y me he hecho mi wedding se llama la compañía. Mi wedding plan y lo va a dejar todo. Quiero decirte un secreto. ¿Qué? Va a fallar. Va a fallar tu matrimonio. Así que no te preocupes por cómo salga. Preocúpate de estar feliz, que Dios esté ahí. Y algunos lo han entendido, entonces disfrutan de su matrimonio, no están estresados. Ay, que se apagó el micrófono. No, están felices. Gracias, Señor. Porque en la debilidad y el humilde se alegra en sus debilidades. Se alegra cuando es vituperado, cuando hay oposición, cuando hay persecución. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando él está así, va a recibir la fuerza del Señor para obtener la victoria. Por eso tu papá se te está oponiendo. Alégrate. Porque un día tu papá va a estar aquí en la iglesia. Un día te va a estar diciendo: ponte un poquito allá, hija, porque también quiero alabar al Señor. Amén. En vez de estar diciendo: ay, el orgulloso sí se siente mal. Le están pisando sus callos. Así que, queridos hermanos, la humildad es la cualidad más importante y fundamental para un discípulo de Cristo. Y esta se debe cultivar para tener crecimiento espiritual y efectividad en nuestra vida cristiana. Esta virtud o esta cualidad es la única virtud que permite que Dios se acerque a ti. Es la cualidad que permite que Dios esté pegado a ti. Porque la Biblia dice que Dios toma distancia del orgulloso, del altivo de ojos, del que no le tiene en cuenta a él, del que dice: yo lo puedo solo. Tal vez usted nunca ha dicho: yo lo puedo solo, pero ¿cuál es la evidencia de que usted vive solo? Nunca ora por las cosas que hace. Nunca pasa un tiempo con Dios diciéndole: esto es lo que tú quieres, de esta forma quieres que lo haga. Nunca, si no, lo hago, ya lo hemos pensado, vamos. Orgullo. Dios no está en ese plan. Dios no está en ese caminar. Porque lo que Dios necesita en un hombre: humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer que Él es Dios y que yo soy criatura. Reconocer que yo le necesito y Él no me necesita. Esa es la humildad. Así que si tú quieres hacerte de amigo de Dios y quieres que Dios se acerque, sea atraído por ti, tú y yo debemos comenzar a practicar y a buscar ser humildes de corazón. Al meditar en esta prédica, yo le quería pasar, como hay prédicas que yo me los quiero pasar, hermano, porque me golpean. Porque no crean que yo le estoy predicando a usted y diciéndole: al final le voy a dar 5 pasos para que sea humilde como yo. No, hermano. Terminando de hacer la prédica, me acerqué a mi esposa y le dije: Ochi. Yo le digo Ochi a mi Rosmerita. Soy orgullosazo. Ochi, qué mal. Que no le he conocido a Dios como debo conocerle. Y que he pensado hacer muchas cosas y haciendo muchas cosas, pero sin esperar su voluntad.
debo de cambiar. Y ese es el anhelo de todo cristiano, hermano. Amén. Que siendo humilde Dios se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque Dios habita con el humilde. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Miren lo que dice, subraye esto: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito, hago mi morada con el corazón humilde. Yo hago mi morada con aquel que sabe que yo soy Dios y Él es criatura. ¿Y para qué hago mi morada ahí? Para hacer vivir el espíritu del humilde. ¿Por qué andas muerto, apagado, desalentado, desanimado? Quizás sea porque no has cultivado la humildad. Quizás sea porque tu corazón sigue siendo López o el apellido que tú lleves y tu corazón no se ha vuelto cristiano. Y por eso todo te agita en tu interior. Por eso todo se mueve en el corazón. Así que el hombre humilde grita al cielo y reconoce: Señor, tú gobiernas. Sea que me vaya bien o mal, sea que hoy día mi esposa me abrace o al día siguiente me chanque, tú gobiernas. Sea que hoy vea tus bendiciones o vea puertas cerradas, tú gobiernas. Y sabes lo que es mejor para mí. Y sabes lo que es mejor para mí. Tú eres Dios. Tú pones las normas, tú pones las reglas. Yo debo obedecer. Y listo. Pero el orgullo no dice así. El orgullo pelea con Dios, cuestiona a Dios. Y todavía le dice: bueno, por ahora no. Después tal vez. Cuando sienta le iré a pedir perdón. Aunque me dices que vaya a pedir, no, cuando sienta. Pero no solamente le pidas perdón, sino también te encarezco que ames a tu enemigo. Y tu esposo no es tu enemigo, ámale. Ah, no, eso sí no. Hasta le voy a decir que te perdono, pero amarle no. Le puedo atender, pero amarle no. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. El humilde dice: Señor, tú ordenas, son tus reglas. Yo debo andar en tus reglas. No me voy a salir de tus reglas. Ese es el corazón del humilde. Pedro escribió acerca de la crucial importancia de la humildad. Primera de Pedro 5, capítulo 5, del 5 al 6, el apóstol Pedro dice así: también tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos y de los líderes. Vístanse todos ustedes de humildad. Sírvanse unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios rechaza al orgulloso. Porque Dios pone aparte al orgulloso. Se aleja del orgulloso. Pero es bueno con los humildes. Amén. Es bueno con los humildes. Le abre puerta a los humildes. Le hace hallar gracia ante los demás. Su jefe le estima, le valora. El lugar donde trabaja le quieren. ¿Por qué? Porque ha aprendido a humillarse delante de Dios. Por eso cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él lo exaltará. Pedro está diciendo así que la humildad no va a venir por una unción especial. Que la humildad no necesita de un toque. Que estabas orando y te viene un fuego, ahora eres humilde. No. Dice,
tienes que vestirte. Va a requerir esforzarte en dejar cosas de orgullo y vestirte de humildad. Tienes que dejar a Dios fuera de tus planes, dejar a Dios fuera de lo que tú quieres y aprender a meter a Dios a dirigir tus planes, a dirigir tus objetivos y aprender a relacionarte con tu prójimo sirviéndole de todo tu corazón. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No va a ser fácil, va a requerir esfuerzo, va a requerir disciplina. La humildad va a requerir un deseo intencional. Quiero ser humilde, Señor. Ya no quiero vivir en el orgullo porque ya entendí que tú te separas, te pones lejos del altivo. Yo quiero tenerte cerca en mi corazón. Esa es el corazón de la humildad. Un ejemplo es David. Hermano, David podría haber hecho una idea de él como un león, pues fue el rey que él conquistó todo el territorio de Israel, lo más grande él hizo a Israel. Él podría decir, soy un león que conquista. O tal vez el búfalo, porque él produjo tanta riqueza que dejó para el templo, algunos dicen casi 50 billones o 5 billones de dólares para construir el templo. El búfalo, tengo fuerza, he conquistado reinos. O lo otro podría haberse dicho David, soy el águila, me levanto por encima de cada problema porque Dios está conmigo. Pero David tiene un corazón humilde. Y él dice, soy oveja. Soy oveja. Jehová es mi pastor. Le necesito. Soy oveja que ni siquiera sé por dónde camino. Soy oveja que necesito que mi pastor me diga, oye, te estás comiendo un veneno. Oye, estaba rico. Sí, pues veneno, suelta. Porque así son las ovejas. La oveja puede estar con veneno, no se da cuenta. Ni siquiera tiene el ojo que tienen algunos animales que distinguen cuál es venenoso y cuál no. Ellos se comen, se pierden en el camino. Y David con ese corazón dice, yo soy oveja. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, quieren ser leones? Ahí veo unas águilas, unos búfalos. Bueno, porque están gorditos. Pero qué hermoso es decir, soy oveja. Necesito de mi pastor. Jehová es mi pastor. Necesito que me cuide. Y como tú eres oveja, Dios va a mandar para que te cuide tu líder de célula, tu líder de red. Y si verdad eres oveja, no te pelees con él. ¡Ay, del pastor! Pero si está tu líder. Es que mi líder no tiene unción, pero Dios lo mandó. Por eso es que tal vez Dios ha puesto a esa persona cerca a ti. Porque quiere trabajar contigo. Por eso que el humilde se alegra y dice, Señor, lo que me hayas puesto viene de ti. Voy a aprender a amar y servirte con el que está a mi lado. Así que la humildad, hermano, no es pensar menos de nosotros. No es decir, soy un gusano, no sirvo para nada, yo no tengo nada. Hermano, si tú tienes una persona cerca de ti que es así, bótalo. Ese es un terrible orgulloso falso. Porque la humildad no tiene nada que ver que pienses menos de ti. No soy nada. No. La humildad tiene que ver que pienses menos en ti, no de ti. Piensa menos en ti. Por eso que el orgullo es una órbita donde tú eres el Dios y todo gira alrededor de ti. Tus sueños, tus planes, todo tú te lo cargas.
Por eso tú no puedes levantarte tranquilo, angustiado, preocupado, porque tú tienes que planearlo todo. Es una órbita alrededor de ti. Pero la humildad es una órbita alrededor de Dios, donde hay descanso, donde hay tranquilidad. Ay, Padre, me diste abrir una célula y, Padre, no tengo todos esos dones, pero lo voy a hacer, Padre. Y, Señor, mientras estoy dirigiendo, ayúdame. Y los que han experimentado eso terminan diciendo: ay, santo pastor, no sé ni cómo, pero han tocado corazones. Dios me ha utilizado. ¿Por qué? Porque dependiste de Él. En cambio hay otros que se meten a la Biblia y que salga bonito, que salga bonito. Y todo está estresado. Porque lo que han querido es apantallar a los demás. Mostrarles que saben mucho. Y no ha quedado en nada. Se da cuenta que la humildad tiene que ver no con pensar mal de ti, sino pensar menos en ti. Ya no estar enfocado en ti, sino que la humildad es estar enfocado en Dios. ¿Por qué es importante la humildad en el discípulo de Cristo? En primer lugar, porque la humildad Cristo lo personificó perfectamente. Porque nuestro maestro es humilde. De tal manera que si yo estoy siguiendo a Cristo, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? Si yo soy seguidor de Cristo, ¿qué debo aprender? Humildad. No debo estar aprendiendo tantas cosas y descuidar la humildad. Porque la humildad es y ha sido mi maestro. Humildad en su encarnación. Podría haber nacido en un palacio, nació en un pesebre. En una camita de animales. En su obediencia, Él era el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Podría haber tomado todas sus decisiones como Hijo de Dios, pero la Biblia dice que pasaba todas las noches orando para que pueda entender lo que el Padre quería que Él haga. Por eso que Él nunca pecó. Y también humildad en su sacrificio. Porque habiendo visto lo que iba a beber esa copa de pecado, de maldad en su vida santa, y habiendo visto que eso le iba a separar del Padre por unos momentos, Él le dijo al Padre: no quiero esta copa, Padre, no hay otra copa. Pero aún ahí dijo: pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Ese es nuestro maestro. Juan 5:19 dice así: Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué está diciendo? No tengo planes, no tengo mis propios sueños, mis propios deseos. Lo que tengo es el sueño de Dios, el plan de Dios. Y voy tras eso para cumplirlo. Humilde de corazón. En el mismo libro de Juan, capítulo 6:38, dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta la humildad de Jesús? Y hermanos queridos, nosotros, sin tener lo que Jesús tenía, esa intimidad con su Padre, tomamos decisiones por tomar. Sin oración, sin ayuno, sin búsqueda de afirmación que Dios diga: vamos para ahí.
Y después cuando sale mal, ¿qué dice? Contra Dios nos quejamos. ¿Por qué a mí, Dios? Y todavía decimos, ¿qué me está pasando? Jesús nos muestra la humildad en hacer la voluntad del Padre. Y en el capítulo 8, 28 dice, no hago nada por mí mismo. Y en el capítulo 4, 34 de Juan dice, hacer tu voluntad es mi alimento. Me deleito en hacer tu voluntad. Ese es el corazón de la humildad. Por eso que Santiago 4:6 sigue repitiendo, Dios resiste al orgulloso. Dios se pone y dice, ¿quieres avanzar? Pues no vas a avanzar. ¿Y quién quiere ganarle a Dios? ¿Alguien quiere pelear con Dios y ganarle? No se puede. Quizás por eso ese proyecto que estás ahí, y Dios está diciendo, no va. No va. Quizás te está diciendo, sé humilde. Déjame dirigirte, porque tu camino que te parece bueno es camino de muerte. Yo tengo un mejor camino para ti. Yo tengo un mejor plan para ti. Iba a ser yo ginecólogo y terminó siendo anestesiólogo. Y le peleé a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le decía. Yo quería esto. Hasta que el consuelo de Dios me llevó a decir, muy bien, lo que tú quieras, como tú quieras. Y me alegro de ser anestesiólogo. Hermano, hubiese tenido cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque soy distraído. Hubiese tenido el parto de alguien que todavía no empujaba. ¿Quién sabe, no? Pero Dios que me conocía diciendo, papito, yo te voy a llevar para acá porque este es tu bien. Amén. ¿Qué se necesita? Humildad. Debemos crecer en humildad. Hermano querido, sin humildad ningún cristiano va a poder crecer en la vida cristiana. Podrás pasar más años en la iglesia, podrás tener más clases en la academia, pero no crecerás en carácter, en amor, en firmeza, en paciencia, en seguridad de Dios, sin humildad. Siempre serás un bebé espiritual. Siempre querrás a alguien recibir. Nunca dirás, es tiempo de dar lo que Dios ha puesto en mí. Porque eso requiere humildad. Por eso este fin de semana, ven a la conferencia. Porque tal vez Dios hace tiempo te ha estado llamando y te ha estado invitando. Abre tu célula. Ven que te quiero usar. No. Tal vez es tiempo para que tú le digas, Señor, como tú quieres. Porque Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, dice Salmo 138, 6. Así que Pablo y Bernabé, no quisieron recibir la gloria que le pertenecía a Dios. No quisieron recibir el honor que le pertenecía, sino que ellos dijeron, soy hombre como ustedes. Amén. Y hermanos, ese es un peligro para nosotros los pastores, para los líderes. Porque muchas veces cuando predicamos o hacemos tal cosa, pastor, y a veces, ay Señor, yo tengo que cortarme la pata porque tengo que caerme. Y por eso trato de pelear constantemente con eso. Por eso usted, hermano, ni me diga, pastor ha predicado bien, ni me diga, hermano, no me haga creer nada. Porque si algo bueno he hablado es porque Él ha puesto en mí, no es de mí, hermano. Yo me trabo la lengua. Es Dios que obra. A Él sea toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Hermano, el orgullo tiene su origen en Satanás. Satanás es el que dijo, subiré a lo alto, donde está Dios, al monte,
y seré igual que Él. No me tiene que ordenar, no me tiene que mandar. Yo haré lo que yo quiera. Como dice la canción, a mi manera. Nadie me tiene que decir nada. Yo soy igual que Dios. Ese es el orgullo. Por tanto, vivir en y con orgullo, mi querido hermano, en realidad es manifestación de que eres discípulo del diablo. De que quien te discipula no es Dios, quien te discipula es el diablo. Por eso que manifiestas la obra del orgullo. Entender esto, hermano, nos va a ayudar en querer crecer en humildad. En decir, quiero ser humilde entonces, para que el diablo no tome mi vida. Porque ni bien mi esposa me dice algo al toque, ¿qué pasa? ¿Eso quién es? Tu orgullo. ¿Eso quién es? El que a mí nadie me hace esto. Eso es orgullo. Esas son las formas del enemigo, hermano querido. Por eso que el orgullo tiene un poder destructivo para la vida de todo hombre y de todo cristiano. Proverbios 11:2 nos advierte de los resultados de la soberbia. Los resultados de la soberbia es deshonra, pero el resultado de la humildad es sabiduría. Puedes entender los propósitos de Dios para determinar una vida equilibrada, feliz, una vida que donde tu hogar recibe el perfume de Dios. ¿Por qué? Porque te has vuelto sabio por obedecer a Dios, por obedecer sus normas. Si Pablo y Bernabé caían en orgullo, hermanos, hubiesen sido inútiles para ser usados por Dios. Dios no podría haber usado a Pablo y a Bernabé. Quiero terminar con un contraste entre el orgullo y la humildad. Escuchen el contraste. El orgullo se queja continuamente. La humildad agradece continuamente. El orgullo divide al equipo, a la familia, a la iglesia. La humildad crea puentes de paz. La humildad siempre une. El orgullo espera reconocimiento. La humildad le gusta reconocer a otros. El orgullo critica porque ve la paja del hermano. El humilde calla de amor porque ve su viga. El orgullo no se somete, agita las aguas. El humilde se sujeta y se somete. El orgullo se resiente contra otros. El humilde siente por el otro. El orgullo todo le parece injusto. No puede ser, esto es injusto. No me debería haber tocado esto. El humilde reconoce que Dios gobierna. Y lo que me ha tocado, Él lo ha valorado y por eso lo tengo. Amén. Por eso es que debes amar a tu esposo. Por eso que debes hacer tu rica miel a tu esposa. ¿Sabe por qué? Porque es lo mejor que Dios te ha dado. Y tú le peleas. Y tú te quejas. Y al quejarte de él o de ella, te estás quejando de Dios. El orgullo es salvaje, autónomo, inquebrantable. En cambio, la humildad aprendió a humillarse a fuerza de que Dios puso su mano sobre él. El orgullo resiste al espíritu. La humildad se deja guiar por el espíritu. El orgullo es súper sensible cuando le afectan sus necesidades, pero es insensible a las necesidades de los demás. La humildad soporta toda necesidad en confianza a Dios. El orgulloso se considera humilde y el humilde se considera orgulloso. Y uno pregunta, ¿cómo sé? Porque el orgulloso cuando se presenta a Dios le cuesta pedir perdón. Él dice, ya pedí una vez, ya tanto perdón. En cambio el humilde sabe que todos los días le falta. Y por eso se acerca, Padre, perdóname. Padre, vuelve a construir tu corazón en mí.
El orgullo nunca se contenta, nunca está satisfecho, siempre tiene motivos de queja. Nadie llena su estándar, todos tienen su defecto. El humilde, que todo lo que hace, él dice, cualquiera lo puede hacer y quizás aún mejor. Pero si yo lo hago, hermano, no soy yo, es la gracia de Dios. Ese es el humilde. El orgullo, al orgulloso no le gusta dar ni recibir. El humilde da y recibe. Y por último, el orgullo compite. La humildad corre a su propia velocidad. Cierre sus ojos, iglesia. Yo sé que me he alargado en esta prédica porque es un tema que a mí me ha parecido muy importante que como iglesia debemos tener. ¿Quieres tener una relación más cercana, más palpable con Dios? Necesitas crecer en humildad. Hermano querido, si no sabías, la humildad es la llave que abre la puerta para tener una amistad con Dios. Es la llave que va a mejorar tu relación con Dios y con los demás. La humildad es la llave que va a permitir que Dios te use poderosamente. Por eso que deja de pretender ser algo. Vacíate de ti mismo. Entonces Dios te llenará de su humildad. ¿Cuál es el primer paso para dejar el orgullo y volverme a Dios? Reconócelo, hermano. Reconoce que eres orgulloso. Date cuenta. No se puede lograr nada si tú no puedes decir, soy orgulloso. Como yo cuando me acerqué a mi esposa, Ros, me di cuenta que estoy lleno de orgullo. Y si piensas que no eres orgulloso, en realidad lo eres y lo eres de gran manera. Si hay alguien aquí esta mañana que quiere decirle a Dios, Señor, quiero entrar a una amistad contigo. Señor, quiero tener tus formas de humildad. Póngase de pie y oremos juntos clamando a Dios, haznos una iglesia humilde. Haznos una iglesia donde el centro eres tú, donde nuestras relaciones con el prójimo sean tan hermosas, porque reconocemos que son ellos los que tú nos has dado para amar, para bendecir. Ponte de pie si tú estás reconociendo, hay orgullo en mi corazón y yo quiero tener amistad con Dios. Cierra ahí tus ojos. Levanta tus manos y dile, Señor. Dile, Señor, yo soy ese orgulloso. Yo soy el que mira a los demás por encima del hombro. Porque oro más. Porque ayuno más. Yo soy ese hombre, Señor, que me aparto de los demás porque no están a mi level. Yo soy ese hombre, Señor, porque en vez de reconocer quién soy como ese fariseo que te agradezco por lo que no soy como ese adúltero, no soy como ese pecador, no soy como ese. Dame el corazón de ese publicano, pídele al Señor, dame el corazón de ese publicano, Padre, que pueda decir esta mañana, sé propicio para mi pecador. Suple tú lo que yo no tengo, Señor. Toma mis debilidades en ti, Señor. Porque yo sé quiero ser útil para toda buena obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.